Dios te bendiga. Damos primero gracias a Dios por darnos la oportunidad de, a través de este medio, llevar su palabra, porque podemos levantar nuestras oraciones al Señor y porque podemos ser edificados y fortalecidos en nuestra fe a través de la palabra del Señor. Y estos son tiempos donde necesitamos afirmarnos en las Sagradas Escrituras, afirmarnos en la fe que es en Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, eso dice ella misma, y por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo, la revelación que viene de aquel que inspiró esta sagrada palabra. Así que quiero invitarte para que empecemos orando, pidiéndole al Señor esa poderosa revelación que renueva nuestra mente y que transforma también nuestro corazón. Así que vamos a iniciar orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor amado, por permitirnos, Dios mío, tener este momento para estudiar tu palabra. Gracias te damos, amado Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Gracias por esa preciosa sangre que limpia nuestra mente, que limpia nuestro corazón, amado Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios mío, lávanos más y más de toda maldad. Límpianos, amado Señor Jesucristo, más y más de todo pecado, y llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Úngenos con el poder que viene de tu Espíritu Santo, Dios mío, para vivir tu palabra, para amar tu palabra, para procurar tu presencia, Señor. Multiplica nuestras fuerzas para seguir avanzando hacia tus planes y hacia tus propósitos, Señor. Dios mío, también te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por guardar nuestro hogar, nuestros hijos. Gracias te damos, Señor, por proteger nuestras familias. Gracias por la provisión. Gracias te damos, Señor, porque nos llevas de tu mano poderosa y tú nos conduces, como está escrito, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por eso, Dios mío, desde lo profundo de nuestro corazón, te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por estar a nuestro lado siempre. Gracias por hablarnos, por ayudarnos, por utilizar tu poderosa palabra para enseñarnos todos los días. Por eso, Dios mío, desde lo profundo de nuestro corazón, te damos gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias por haber enviado el Espíritu Santo y saber, Señor, que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te pedimos ahora, Dios mío, toma el dominio, toma el gobierno de este tiempo y háblanos, Señor, a través de tu poderosa palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, tráenos revelación de tu palabra. Gracias por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda alguna, nuestro mundo está en un tiempo de conmoción mundial. Hay miedo, hay temor, hay incertidumbre por el avance de la pandemia, por las múltiples manifestaciones o formas que toma, porque escasean las vacunas, porque estas no duran tanto, etcétera, etcétera. Porque los mercados mundiales también están viviendo un tiempo de incertidumbre, de temor, de inestabilidad. En fin, una cantidad de cosas. Pero nosotros, como pueblo de Dios, sabemos y tenemos la certeza de que todas estas situaciones están en las manos del Señor, porque no importa lo que pase en la tierra, nuestro Dios sigue siendo el Señor Todopoderoso y el que gobierna todas las cosas. Él sigue sentado en su trono. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta la soberanía y el poder de Dios, porque al fin y al cabo, ninguna de estas situaciones se ha salido de sus manos. Precisamente quiero compartirle un tema que tiene por título Dios prevalece sobre los planes humanos. Dios está por encima de los planes de cualquier persona, sea un presidente, un gobernante o un ciudadano normal. Dios está por encima de todos los proyectos que se puedan desarrollar aquí en la tierra.
y también al final Él hace su soberana y buena voluntad. Precisamente vamos a considerar un texto que nos recuerda esto y que nos enseña un conjunto de detalles muy importantes y muy valiosos en el sendero de nuestra fe. Así que vamos a estar observando lo que sucedió en la llanura de Sinar en tiempos de la Torre de Babel. Y vamos a desarrollar 4 puntos aquí. Vamos a desarrollar el punto número 1. Vamos a hablar de la llanura de Sinar. Este escenario geográfico es muy importante para nosotros. Vamos a observar el lugar donde se desarrolla esta historia. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo 11, versículos 1 y 2. Recordemos que ha pasado el diluvio, sobrevivió Noé con su familia en el arca. A salir de allí, comienza otra vez a multiplicarse y a llenarse la faz de la tierra con personas. Entonces toda esa descendencia viene de Noé. Él tiene 3 hijos, ¿verdad? Y nos habla que la descendencia de Cam empezó a apartarse del Señor. La descendencia de Cam empieza a dejar de invocar a Dios y se concentra más bien en el desarrollo de su propia cultura, de sus propias armas, de su fuerza militar y de su proyección, y abandona esa fe de su padre Noé. Y empiezan entonces a llenar la tierra. En aquel tiempo, nos dice Génesis 11, 1 y 2, dice el verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es muy importante. Toda la humanidad de aquel momento, todas las personas en el mundo hablaban una sola lengua, es decir, en el mundo conocido, el mundo que se había alcanzado a poblar. Dice ahora el verso 2, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces vamos a reflexionar en este nombre, la llanura de Sinar, la tierra de Sinar, porque ese valle extenso, esa llanura extensa, se corresponde con un territorio bastante amplio en donde aparecen varias ciudades. Voy a leer Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, donde se menciona esto. Dice así, Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Caine en la tierra de Sinar. Note que son 4 ciudades y quien encabeza el listado, siendo la ciudad más importante, es Babel. Dice que ese fue el principio de su reino. Entonces Nimrod fue un rey y que él gobernó esta parte, y dice la escritura que inició con estas 4 ciudades y la más importante fue Babel, antepasado de la futura Babilonia, la que luego construirían. Pero allí se da, digamos, que el génesis, el comienzo de Babilonia. Y el rey de esa región era Nimrod. Y dice que él fundó entonces Babel. Esto es muy interesante porque el nombre Babilonia, revelado en la escritura, la cultura babilonia, nos enseña que es también, la Biblia nos enseña que es también un espíritu, ¿sí? Una tendencia, una filosofía. Babilonia se convierte luego en la cuna del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, etc. En eso se convirtió Babilonia. Es más, los sabios de aquella época eran los astrólogos, los hechiceros, los brujos. Esos eran los sabios de aquella época. Y era precisamente allí, Babilonia, la que luego llega a convertirse, sobre todo bajo la dirección de Nabucodonosor, en el gran imperio. Pero teniendo en cuenta ese comienzo, Babel, dice que entonces Nimrod era su rey.
La tradición rabínica judía enseña que el nombre Nimrod quiere decir rebelde, precisamente por su actitud contra Dios. También fue un hombre que inició y luego fomentó las guerras entre los seres humanos. Fue un hombre violento y sanguinario. Y también enseña la misma tradición que fue Nimrod el que dirigió la construcción de la Torre de Babel. La Biblia no nos lo dice literalmente aquí. Lo que la Biblia sí nos dice es que este hombre fue rey en esa región y que este hombre fue violento. Cuando la Biblia dice poderoso cazador, no solamente se refiere a que cazaba animales, sino que era un hombre sanguinario, violento, un cazador. Y este hombre pues inició su reinado y la ciudad principal, la cabecera de su reino, era la ciudad de Babel, que se corresponde con esta misma tierra, la tierra del valle de Sinar, la tierra donde luego nacería entonces el imperio de Babilonia, que ya sabemos lo que en la Biblia representa y que ya lo mencioné. Entonces, cuando vemos esa tierra y vemos que la humanidad, la cual tenía una sola lengua, llega y se establece allí, pues tenemos que llegar a la conclusión de que estaban como en el lugar equivocado, de que habían llegado a un lugar en donde no iban a hacer lo correcto precisamente para Dios. Algo parecido a lo que le sucedió a Lot cuando se separa de Abraham y dice que él cogió la tierra, pero que finalmente llegó a la ciudad de Sodoma, donde finalmente establece su vivienda. Entonces, lógicamente, es un territorio difícil, una cultura pecadora. El hecho es que la humanidad entonces, según Génesis 11, 1 y 2, la humanidad de aquella época se establece en ese lugar, en la llanura de Sinar. Ahora, llegan allí y ¿qué hacen? Aquí entramos a desarrollar el punto número 2 en nuestro estudio. Punto número 2, edifiquemos la voluntad de Dios. Y yo diría que este es como el gran deseo del Señor siempre. Edifiquemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso es lo que nos pasa con mucha frecuencia. Vamos a ver el pasaje de Génesis capítulo 11, versículos 3 y 4. Veamos lo que sucede entonces. Dice el verso 3: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vemos entonces a toda esta humanidad que se concentra en la llanura de Sinar, y al estar allí, en ese lugar, surge una idea, un plan, un proyecto. Surge en el corazón humano, pero no en el corazón de Dios. Por eso debemos procurar siempre edificar la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque cuando leemos esto, vemos entonces que Dios le entregó al hombre la capacidad de edificar, de construir, de administrar. Eso está desde Génesis, cuando el Señor le entregó al hombre la administración de la tierra. Entonces el hombre tiene ese don, esa capacidad de edificar, también de destruir, lamentablemente. Y aquí ellos toman la decisión de empezar una edificación, pero fue una edificación, un proyecto, un plan que no nació en el corazón de Dios, nació en el corazón de ellos. Y a lo largo de la Biblia vemos que una y otra vez el ser humano comienza sus propios planes sin dirección de Dios. Y este fue el caso. Ahora, ellos comienzan a edificar, y en las palabras de la Biblia vemos que ellos anhelan 4 cosas. Dice, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Yo veo 4 cosas allí. Ellos quieren tener una ciudad,
quieren edificar una ciudad, quieren edificar una torre, quieren edificar una cima, la más alta, y en cuarto lugar, quieren edificarse un nombre. Por eso dice, hagámonos un nombre. 4 cosas. Y me llama la atención porque en la Biblia los colores, los nombres, las figuras, los símbolos, todos tienen un significado muy importante. Las mismas palabras tienen un significado importante. Y en la Biblia, el número 4 nos habla de la tierra. En la Biblia el número 4 está asociado con lo terrenal. Por eso en la Biblia el número 4 significa tierra. Lo que viene de la tierra, el fruto de lo terrenal. Por eso es que cuando el Señor establece el Edén, del Edén sale un río que luego se reparte en 4 brazos para regar la tierra. 4. Por eso es que en la Biblia tenemos 4, en la tierra tenemos 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente. Por eso la tierra también tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. 4. Entonces en la Biblia el número 4 nos habla de lo terrenal, lo que viene de la tierra. Entonces ellos anhelan 4 cosas: una ciudad, una torre, una cima y un nombre. Porque es lo que nace de ellos, es lo que viene de la tierra, lo que están haciendo en el corazón de los terrenales, pero no están haciendo en el corazón de Dios. Y nosotros en esto tenemos que trabajar mucho, digo yo, mucho. Porque tenemos la tendencia a iniciar planes, proyectos que no nacen en el corazón de Dios y que son proyectos que luego nos van a traer frustración, dolor, pérdidas, por cuanto la bendición de Dios no está en ese proyecto. Y nosotros, los hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, pero también somos impulsados por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos, por los complejos y heridas de nuestro propio corazón, y emprendemos cosas que muchas veces no son más que una proyección de nuestra propia condición. Orgullosa, egoísta, soberbia, temerosa, lo que sea. Terminamos proyectando esas cosas. Y estamos viendo aquí lo que ellos quieren construir. Porque de alguna manera ellos tienen un miedo. ¿Cuál es el miedo? Lo expresa aquí cuando dice: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos tienen temor a ser esparcidos. Y ellos dicen: y antes de que eso suceda, construyámonos un nombre. Nosotros siempre tenemos la tendencia a querer asegurarnos para no confiar en Dios, porque nos cuesta trabajo depositar nuestro corazón en el Señor. Entonces queremos hacer las cosas siempre a nuestra manera e incluso manejarlas de acuerdo a nuestros talentos y capacidades, porque no sabemos qué va a pasar con Dios. Tenemos alguna incertidumbre. Y entonces, impulsados muchas veces por el afán, por la ansiedad, por los miedos, por el orgullo, por la soberbia, emprendemos cosas que Dios no quiere que hagamos. Pero nos puede suceder. Y cuando nosotros emprendemos, como en el caso de ellos, una torre, la torre de Babel, cuando se emprende una cosa de esta sin la dirección de Dios, por lo general, lo que nosotros vamos a conquistar es tristeza, frustración, decepción y pérdidas. Pérdida de trabajo, todo el que se le dedicó durante todo ese tiempo a tal proyecto. Pérdida de esfuerzo, porque nosotros nos enfocamos en dicho proyecto y se pierde todo ese esfuerzo. Perdemos tiempo, porque esta construcción se les llevó buen tiempo. No la habían terminado, pero se les llevó buen tiempo. Así que imagínense el tiempo que nos puede mandar un proyecto. Se pierde también cuando no está bajo el propósito de Dios. En cuarto lugar, podemos perder un patrimonio, un capital, porque no estamos en el propósito del Señor. Entonces lo sabio, antes de iniciar un proyecto, es: llevemos ese plan a la presencia de Dios. Oremos por esa decisión, pongamos eso en las manos de Dios. Pidamos al Señor su dirección, pero también pidámosle a Dios que si no es su voluntad, por nada del mundo lo permita. Pero que si es su voluntad, Él nos respalde y nos dé la certeza de que está con nosotros, de que ese es su plan también, para que construyamos con Él. Porque si construimos con Dios, vamos seguros de su respaldo y de su bendición. Muy bien, vamos entonces ahora a desarrollar el punto número 3.
Tercero, la obra de Dios, porque aquí entramos a reflexionar en lo que el Señor hace ante la obra de los hombres. La obra de Dios es soberana y buena. Dios sabe perfectamente lo que hace. Vamos a leer, por favor, en el libro de Génesis, capítulo número 5, capítulo 11, del versículo 5 al versículo 7. La obra de Dios es soberana porque Él está sobre todas las cosas. Por eso el título, Dios prevalece sobre los planes humanos. Él es soberano. Por encima de Dios no hay nadie. Él está sentado en su trono y tiene el gobierno de todas las cosas. Y también su voluntad es buena, perfecta, agradable, porque Él sabe perfectamente lo que hace y todo lo hace para nuestra salvación y bienestar, porque Él es bueno. En esencia, Dios es bueno. Así que vamos a leer Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7. Dice el verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Qué interesante esa expresión. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esto es muy interesante porque estamos viendo a Dios en una labor significativa, en una labor muy personal. El Señor mismo mirando la construcción de los seres humanos en la tierra, lo que nos permite concluir que Dios evalúa la obra de los hombres. Dios, como dijo el mensaje que dejó aquella mano en la pared en tiempo del rey Belsasar, que Daniel tuvo que venir a interpretar y que decía Mené, Mené, Tekel Uparsin, que significa Dios ha pesado tu corazón y ha sido hallado falto. Entonces Dios pesa las obras de los hombres, Dios pesa los corazones de los hombres, Dios mira sus proyectos, sus obras. Y en este caso el Señor decide descender para ver la ciudad y la torre que están edificando los hombres. Que Dios nos ayude para que lo que nosotros construyamos o proyectemos, cuando sea pesado en la balanza de Dios, sea hallado correcto, apropiado, justo, bueno, cuya motivación sea glorificar al Cristo de la gloria, porque eso es lo que prevalece. Dice ahora el versículo número 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Me llama sumamente la atención aquí cómo Dios mismo destaca la obstinación del ser humano. Dios dice, nada los va a hacer desistir, porque son obstinados, son tercos, empecinados. Y ver cómo desde esos tiempos tan antiguos, porque aquí nosotros podemos estar hablando del año 2200 antes de Cristo, más la era nuestra, hablamos de más de 4000 años atrás, y estamos hablando de unos hombres obstinados y tercos. Pero la verdad es que el ser humano sigue siendo igual. Seguimos teniendo esa tendencia a ser obstinados, a ser tercos. ¿Cuántas veces nosotros, incluso como hijos de Dios, conociendo lo que la palabra del Señor dice, nos vamos por otro lado, emprendemos otro proyecto, sabiendo lo que Dios ya nos ha dicho a través de su palabra? Porque tenemos la tendencia a ser tercos y obstinados, a emprender nuestro propio camino, a pensar que podemos hacer las cosas mejor sin Dios o aunque Dios haya dicho. Y eso le sucedió al primer hombre, Adán, quien teniendo claro el consejo de Dios, no tomarás del árbol del bien y del mal, él emprendió su propio camino. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dijo que debemos procurar tener un corazón manso y humilde. Así lo hizo Jesús. Él no vivió para su propia voluntad, Él vivió para hacer la voluntad del Padre Celestial. Y vemos entonces a Dios aquí destacando eso. Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Muy bien, veamos ahora el verso 7. Dios sigue hablando y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Como estamos viendo, quien habla es Jehová Dios. Así dice la Escritura. Y dijo Jehová,
descendamos y confundamos. Aquí no hablaron los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. Está hablando Jehová Dios y dice descendamos y confundamos. Palabras en plural. Él está hablando en su sentido trino. La Trinidad está hablando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando los tres y por eso aparece en plural. Por eso Jehová Dios dijo descendamos y confundamos allí su lengua. Y esto es muy importante, ver a la Trinidad aquí en acción, siempre, porque tenemos un solo Dios verdadero compuesto por tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo vemos aquí revelado y lo vemos aquí actuando a favor de los hombres, aunque muchas veces los hombres no comprenden esa buena obra, pero el Señor está trabajando y trabajando plenamente en la vida de los hombres, como hoy día sigue trabajando. El plan de salvación, el plan de redención es un plan de la Trinidad, porque de tal manera amó Dios al Padre, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Vemos al Padre enviando al Hijo, pero también cuando Cristo resucitó es enviado el Espíritu Santo, el que ahora mora en nosotros. Ahí vemos la Trinidad trabajando a favor del hombre. Aquí mismo en este verso 7 estamos viendo a la Trinidad trabajando a favor de la humanidad. Por eso dice el verso 7 entonces: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí estamos viendo entonces nuevamente a Dios trabajando, moviendo su poderosa mano a favor de la humanidad, a favor de aquella humanidad que tenía una sola lengua, tenía una misma palabra. Entonces ahora Dios tiene que intervenir para que el hombre no siga obstinado en aquella locura que iba a terminar siendo un caos, una perdición para ellos mismos, porque entre otras cosas quiero decirle que la tradición rabínica judía enseña que Nimrod empezó a pedir adoración para él mismo. Él empezó a demandar adoración para él. Podemos decir desde ese punto de vista que Nimrod fue el primero que operó bajo el espíritu del anticristo. Ese que se opone a Dios, pero que pide adoración para él mismo, porque así enseña la Escritura. Y entramos a ver entonces el punto número 4. Vamos a ver aquí, cuarto punto. Dios cumple sus planes, siempre será así. Dios cumple sus propósitos, Dios cumple sus planes, pero en este caso vamos a destacar algo. Dios cumple sus planes sobre toda confusión humana, porque en este sentido ellos fueron confundidos sobre toda confusión humana, y esto lo vamos a leer aquí en Génesis capítulo número 11 versículo 8 y versículo número 9. Vamos a leer aquí lo que dice Génesis 11:8. Dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, como nosotros podemos observar, la voluntad del Señor, desde que el Señor hace pacto con Noé, según Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero ellos no estaban llenando la tierra, ellos se habían quedado todos en la llanura de Sinar, y Dios dice: no, no es así. Yo establecí un pacto con Noé, con su descendencia, y es que llenen toda la tierra, pero ellos estaban todos en la llanura de Sinar, y por eso emprendieron algo donde Dios no estaba, porque Dios no estaba en ese plan. Dios quería que ellos salieran a llenar la tierra. Entonces, cuando nosotros no estamos en el plan de Dios, Él mueve su mano poderosa y nos conduce finalmente al cumplimiento de sus planes, porque Dios cumple sus planes sobre toda confusión humana. La Biblia dice que el Señor confundió sus lenguas, y entonces entraron en una etapa de confusión, y por eso le llamaron Babel. Pero aquella confusión Dios la trajo para que ellos avanzaran hacia la voluntad del Señor, que era llenar toda la tierra. Es interesante ver que también en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice que el Señor envió el Espíritu Santo, ellos hablaban en diferentes lenguas, la gente estaba confundida,
la gente decía, están ebrios, están borrachos. Y Pedro, por el Espíritu Santo, se levanta, se pone en pie y dice, no, ellos no están ebrios, esto no es producto del vino, esto es obra del Espíritu Santo, como está escrito en la Biblia, en el libro del profeta Joel, en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu y hablarán en otras lenguas, y describe varias manifestaciones del Espíritu. Entonces Pedro, por el Espíritu Santo, dijo, aquí no hay nadie confundido. Nosotros sí sabemos dónde estamos porque sabemos lo que dice la Escritura y esto es una obra de Dios. Es muy importante en este tiempo en el que estamos en el planeta, en el mundo, que la iglesia no se confunda. No tenemos por qué estar confundidos. Lo que tenemos que hacer es mirar la Escritura por el Espíritu Santo y saber que todo lo que está sucediendo en el mundo, paso a paso, lo que está pasando es que Dios está organizando el escenario para los eventos finales. Dios está organizando el escenario para su segunda venida. De ningún modo podemos decir que el Señor va a venir en 15 días o en un mes, porque eso nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial. Pero el Señor Jesús sí nos dejó señales acerca de los tiempos finales, entonces no tenemos que asustarnos, ni angustiarnos, ni preocuparnos, sino leer los tiempos y saber que lo que está pasando en la actualidad es que el Señor está apuntando poco a poco a la preparación del escenario final para el cumplimiento de su palabra, para el cumplimiento de lo que ya está escrito. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe en el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la comunión con Dios, acercarnos a Dios, buscar al Señor, fortalecernos en Él y edificar lo que está en la voluntad de Dios. Avanzar en el sentido en el que el Señor está dirigiendo a su iglesia, en el sentido en el que el Señor está dirigiendo nuestras vidas. Por eso es tan importante que desarrollemos un corazón sensible al Espíritu Santo. Despojémonos del orgullo, de la soberbia, del mal carácter, de la dureza de corazón, de nuestra propia rebelión, porque en eso fue que cayó Nimrod. Ese fue el problema de la Torre de Babel. Humillémonos delante del Señor, busquemos su rostro y pidamos a Dios la transformación completa de nuestra vida para que podamos tener un corazón manso y humilde delante de Él, para que lo podamos buscar y para que podamos caminar hacia su propósito, edificar su buena voluntad en nuestra vida para gloria de su nombre. Quiero invitarte para que terminemos este tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos guíe. Amado Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Gracias te damos, Señor, por tu poderosa palabra. Tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos enseña. Hoy te damos gracias, amado Señor Jesucristo, por darnos revelación de tu palabra y por recordarnos que tú tienes el dominio y el gobierno de todas las cosas. Nuestra vida y nuestro futuro están en tus manos. Nosotros dependemos de ti, Señor. Hoy acudimos a la sangre del Cordero. Hoy nos acogemos al trono de la gracia en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hoy te pedimos, Dios mío, llénanos cada día más de tu Santo Espíritu. Llénanos cada día más de tu presencia, Señor. Y ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a procurar tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Dios mío, a amarte, Señor. Llena nuestros corazones de ti. Bendícenos con abundancia de temor de Dios y revelación de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a apartarnos de lo malo y a caminar contigo. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por guardar nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hijos. Gracias, Señor, porque nuestro futuro está en tus manos. Hoy te damos gracias por tu cobertura, por tu protección, por tus bendiciones. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amado Dios, te bendecimos. Honramos tu nombre y te damos gracias. Recibe, Dios mío, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, el Señor te guarde, Dios derrame abundancia de bendiciones sobre tu casa
y nos vemos en una próxima ocasión.